órgano. Y yo le decía a él, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, en la última cirugía, la que le hizo Palma a Camila, mucha gente me dijo, pero ¿por qué no le trasplantan la médula? No tenés idea. Claro. No, hay ciertos trasplantes. Si querés empezar a filmar y ya empezamos a hablar. Yo ya lo puse a filmar y mientras charlamos después... Primero todo hay que hagamos un poquito de resumen de qué es lo que trasplantamos y cómo trasplantamos hoy en día en la medicina moderna. Existen dos tipos de trasplantes. Uno de un trasplante con donante vivo. O sea, ¿qué significa eso? Que la persona que va a donar no está muerta. Y el trasplante cadavérico, con donante cadavérico. Eso sí significa que es una persona que ha fallecido, generalmente es muerte cerebral, y el diagnóstico de muerte cerebral es un diagnóstico que generalmente sobreviene a un traumatismo craneoencefálico o a un accidente cerebrovascular hemorrágico masivo. O sea, ¿qué significa eso? El corazón sigue latiendo, el hígado sigue funcionando, el riñón también, pero el único órgano que no funciona más es el cerebro. Entonces se dictamina en base a una serie de estudios clínicos y de, obviamente, electroencefalograma, por ejemplo, se dictamina la presencia de muerte cerebral. Cuando eso ocurre, cuando hay muerte cerebral, bueno, obviamente incluso antes de eso se llama Linkukai y el Linkukai, a través de su lista de espera, asigna o ofrece ese órgano a diferentes personas o servicios que tienen los pacientes en emergencia nacional. Así es más o menos como funciona el trasplante cadavérico. De esto puede ser de hígado, de riñón, de intestino, no pancreático, obviamente cardíaco, pulmonar. O sea, son todos órganos que no tienen reemplazo. Con respecto, existen otro tipo de trasplantes, que son los trasplantes que el donante vive, que es con donante vivo. Y esos son los trasplantes de hígado, en los cual un lóbulo hepático se trasplanta a un paciente. Ustedes habrán seguramente escuchado el caso del renal. Hace relativamente poco tiempo tuvimos el caso de Sandra Mianovich, que le donó un riñón, creo que un sobrino. Sí, un ahijado. Obviamente la persona donante, en un enorme acto de amor, dona algo suyo, puede ser un órgano o sangre, que es para los trasplantes de médula ósea, y son donantes de médula, para permitir que otra persona mejore su calidad de vida y continúe viviendo. Y esa persona... Principalmente para el caso de trasplante de médula ósea es para los tratamientos de las leucemias o otras enfermedades de la sangre que conllevan obviamente a un diagnóstico ominoso, a un problema que esa persona se va a morir. Ahora, y esto que yo te decía anteriormente, la gente tiene la fantasía de que el trasplante es la solución. El trasplante es una solución, pero no es, como bien dijiste vos, no es la solución. Primero tenemos que pensar que si hacemos una curva de sobrevida y pensamos qué pasa, por ejemplo, con los trasplantados del corazón a 10 años, y varía, pero a 10 años solamente entre el 50 al 70% de los pacientes están vivos después del trasplante. O sea que, por ejemplo, en pediatría eso es una situación que es distinta a los de adultos, porque en un adulto, si trasplantamos a una persona de 60 años y la hacemos vivir 10 o 15 años más, es un gol, porque posiblemente termine falleciendo de otras causas que no sean las cardíacas. O sea, la expectativa de vida hoy en la Argentina es de aproximadamente 70 años. Por lo tanto, estamos cumpliendo la expectativa de vida normal. Con respecto a los trasplantes en pediatría, sobre todo de corazón, que son los que yo más estoy relacionado, el mejorar una expectativa de vida de 10 años no es un logro tan grande, pero igual es algo que... Le regalaste 10 años. Le regalaste 10 años, pero obviamente el impacto en términos globales no es lo que podría llegar a ser a un adulto. No es que sea la solución tampoco, porque ningún trasplantado conlleva una vida absolutamente normal. Tiene que tener controles, tiene que tener medicación. Esa medicación a veces, el tratamiento con corticosteroides y drogas que se dan obviamente como para la prevención del rechazo, hace que estos pacientes tengan, por ejemplo, hirsutismo, que les crecen pelos en la cara, y esas cosas que obviamente la persona trasplantada lo lleva de la mejor manera posible, pero no es un camino, digamos, exento de complicaciones. No es cambio un órgano y ya está. Y se terminó el problema, la persona se sanó, no se sanó nada. No se sanó nada. En ese sentido,
toda la búsqueda hace muchos años que hay científicos en todo el mundo buscando, bueno, qué manera podemos hacer órganos, podemos tener disponibilidad de órganos. Entonces se pensó en una época, por ejemplo, realizar o fabricar mediante ingeniería genética cerdos que no tuvieran inmunidad. Que no tuvieran inmunidad cruzada con nosotros. Hoy, si nosotros trasplantamos, por ejemplo, se hizo hace muchísimos años, en la década del 80, experiencia con trasplante de baboons, de los que son los mandriles, en pediatría, para chiquitos bebitos recién nacidos. Eso fue la beba que se llamó Baby Faye, en la década del 80, en Loma Linda, en California. Y el corazón anduvo durante los primeros 20 días, pero terminó, obviamente, teniendo un rechazo, terminó rechazando Baby Faye el corazón del baboon, y obviamente la historia terminó mal. Pero lo que se intenta es justamente que no pase eso. El problema es que habría que crear obviamente un animal que no tuviera inmunidad cruzada con nosotros, y que ese animal nos diera todos esos órganos. El problema es que están las enfermedades inherentes a todas esas especies. Claro, obviamente. Que obviamente provocarían que nosotros nos reenfermáramos con enfermedades que hoy nosotros no conocemos y no son transmisibles, pero sí serían transmisibles porque de esa manera las tendríamos. O sea que es un camino de la persona trasplantada, como bien decís, es un camino duro, arduo, y lo que es muy lindo, lo que se está llevando a cabo, es todas estas cosas que hacen de la persona trasplantada una persona visible, como por ejemplo las Olimpiadas para trasplantados, y como yo tengo personas trasplantadas cerca mío que viven una vida, digamos, como sea, positivamente. No están recluidas esperando cuándo voy a hacer el rechazo, sino que tratan constantemente de mostrar cómo están y mostrarle su ejemplo también de eso a los demás, lo cual a mí me parece maravilloso. Que llegado el caso de ser trasplantado, la expectativa de vida y la calidad de vida que tenía no era, imagino yo, o sea, sí, claro, para definirlo como persona a trasplantar, tiene que ser un caso donde... Son gente que, y está muy bueno porque obviamente le da mucha esperanza a los que quieren trasplantarse o necesitan un trasplante, y a los que están trasplantados, como para también completar, digamos, cuidarse de la manera adecuada. Yo una vez me encontré en un avión un trasplantado cardíaco fumando, en la época que te podía fumar en los aviones. Lo mato. Lo agarro trompada, claro. Y era increíble, pero lo vi yo con mis propios ojos. En el baño estaba el hombre escondido fumando. Escondido fumando. Ahí está, claro, y ahí se desperdició un corazón al que se lo dieron y al que no lo recibió por ese. Fumar o ser, tener tabaquismo, justamente es una causa para no. Sí, exactamente. Es una causa, por ejemplo, dentro de no es una causa absoluta, porque obviamente la persona puede cumplir el tratamiento y después del antitabáquico y después abandonarlo. No es que sea una contraindicación absoluta. Pero sí, obviamente, que una persona a trasplantar tiene que tener la capacidad de poder aprovechar el órgano de la mejor manera posible. Claro. Y en eso obviamente tallan muchas cosas. Por ejemplo, es muy raro que se trasplante a una persona mayor de 80 años. Claro. Trasplante en octogenarios depende, no es algo que está taxativamente prohibido, pero sería muy raro que se trasplante a una persona mayor de 80 años, salvo, no sé, que esa persona muestre que tiene una vitalidad maravillosa, que está 100 puntos pero puede ser, vale la pena. Y que vale la pena, exactamente. Esa era otra pregunta que te quería hacer. ¿Quiénes son las personas que no se pueden trasplantar? Que no son viables. Es muy difícil, porque la realidad, la ley no dice que personas son absolutamente no trasplantables. ¿O qué casos? Bueno. Pero hay casos, obviamente, un paciente que está con una infección severa, obviamente no se va a trasplantar. Y en ese sentido, yo creo, como siempre, la asignación de la lista de espera y la asignación de órganos en la lista de espera se hace en base siempre a ver el mejor corazón para el mejor órgano para el mejor paciente. Por suerte en este país tenemos autoridades, y esto es una de las pocas políticas de Estado que se viene cumpliendo de gobierno a gobierno. O sea, si yo tengo que dar ejemplos de política de Estado en la Argentina, la política de trasplantes ha sido una política que se mantuvo desde que apareció el CUCAI, que fue el antecesor del INCUCAI, en la década del 70 hasta los días de hoy.
Y esta fue una política de Estado que se mantuvo, más allá de gobiernos, más allá de que algunos tuvieran algún tinte político radical, menemista, kirchnerista, lo que ustedes quieran, esta política de Estado se mantuvo y ojalá que se mantenga en el futuro. Fuera de lo que es políticamente quien esté. Exactamente. Y yo creo, y se ha trabajado en todos estos años con muchísima seriedad. Pero con muchísima seriedad. Incluso hay muchísimos profesionales del INCUCAI. Como que tienen su propia política, una política propia que es la del INCUCAI. Hay muchísimos profesionales del INCUCAI que están en el INCUCAI y son coordinadores y están desde muchísimos años. Yo conozco a varios de ellos, personas absolutamente idóneas, honestas, o sea que tenemos la suerte de que esa es una política que sería bueno que se la tomara como ejemplo, de que hay cosas que los argentinos en estos unos 30 años la gente dice no hay política de Estado. Bueno, no, en trasplantología ha habido política de Estado, incluso también ha habido política de Estado en la mayoría de las provincias. Cada provincia tiene un ente de trasplantes, como Córdoba, la Capital Federal, Cucaiba, que es el de la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que se trabaja muy bien, uno lo ve desde, por eso a mí me interesa en más de una cosa de esto que estamos conversando. Lo que más me interesa es primero sacar el mito de que la lista de espera te pueden subir o bajar si tenés amigos. Yo te aseguro que eso no es cierto. Segundo, no existe algo parecido al tráfico de órganos. No existe en Argentina, ni creo que exista. Para hacer un trasplante uno tiene que tener una infraestructura médica altísima, o sea, no se puede hacer un trasplante en una bañadera como esos mitos urbanos, las leyendas urbanas. Esas leyendas urbanas son realmente extremadamente dañinas porque lo que hacen en definitiva es retraer a potenciales donantes, exactamente. Lo que hace es ponerlo a la defensiva. Y no te doy porque a ver si me matan. En la década del 80, el grupo inglés Monty Python hizo una parodia de los trasplantes, en una película que creo que ya no me acuerdo. Y lo que esa película demostró, lo que se pudo demostrar en esa película, que las personas que veían esa película no tenían la predisposición después a firmar el ser donantes, obviamente. ¿Por qué? Porque obviamente eso era una parodia de eso, que necesitaban creo que un hígado en aquel tiempo, y hacían obviamente lo inmoral o lo anormal para conseguirlo. Entonces esas cosas son absolutamente perjudiciales para el sistema. Nosotros lo que tendríamos como país apuntar a tener un sistema de trasplantes como el que tiene en España, que posiblemente sea uno de los mejores sistemas de trasplantes del mundo o el mejor. Porque en España realmente la tasa de trasplantes por habitante es altísima. Realmente es altísima. Y para eso, para tener muchos trasplantes por habitante, hace falta, primero, que la gente esté dispuesta a donar. Y segundo, tener una buena atención, para el trasplante cadavérico sobre todo, atención de lo que es el trauma en la vía pública, claro, para que, obviamente, ante un accidente lo suficientemente grave para provocar la muerte encefálica, el paciente quede en condiciones adecuadas desde el punto de vista que su hígado y su corazón continúen funcionando normalmente. Sí, y otra cosa, que ese paciente no tenga infecciones agudas ni todo eso. Pero vos me decías, por ejemplo, que el INCUCAI está trabajando muy bien. ¿En qué aspecto España es mejor, por ejemplo? ¿En la parte de donantes? En España ¿En el trabajo con los donantes o en el trabajo con el trasplante en sí? España tiene, digamos que es como si hubieran atacado el problema de todos lados, y de todos lados lo han resuelto bien. Primero, España no tiene una emergencia sanitaria como la que tenemos nosotros. Claro. En España no hay listas de espera, para dar una idea. No hay listas de espera para cirugía cardíaca, no hay listas de espera para nada. O sea, el sistema funciona. Existe un sistema privado al cual accede la población que tiene altos ingresos, y un sistema público al cual está disponible para todos, tengan altos ingresos, medianos o bajos. Las comunidades autónomas son las responsables de las políticas sanitarias en cada región, y la verdad es que cada región compite para ver quién tiene mejor salud, y eso funciona muy bien. Los sistemas de atención del trauma realmente funcionan muy bien, y los hospitales realmente, uno va a un hospital de España y se cae de traste. O sea, claro, que realmente ha mejorado muchísimo. Uno le da un poco de tristeza, porque en la década del 70 no había esa diferencia. En la década del 80 nos empezaron a pasar,
y en estos últimos 20 años nos pasaron por encima. Sí, yo tenía idea de que la medicina acá era un punto álgido en un momento. No sé en qué momento cayó tanto. Lo que pasa es que cayó como cayó todo el país. O sea, si vos tenés, lamentablemente es muy difícil tener medicina de alta calidad con una pobreza como la que tenemos. Porque más allá de eso, la pobreza no es solamente que la persona es pobre, sino la pobreza también incide en higiene, calidad de vida, cloacas, acceso a tratamientos. Realmente es muy difícil, y es muy difícil, por ejemplo, para nosotros que hacemos cirugía cardíaca de chicos, muchas veces operamos pacientes de escasísimos recursos que viven en el medio de la nada, y esos pacientes nosotros tenemos muchísimas dudas que vayan a completar sus tratamientos. Claro. Por una cuestión de disponibilidad. Claro. Entonces, ha habido, en estos últimos 30 años, ha habido por parte del Estado un abandono importante a los que menos tienen. Yo no estoy haciendo ninguna lectura política con esto, pero es algo que pasó en los últimos 30 años. El abandono del Estado, de las instituciones, la escuela, los hospitales, o sea, todo ha tenido un franco deterioro. Y eso es algo obviamente que va a costar muchísimo trabajo revertir, pero que es fundamental que se haga. Claro, por más que el Incucay trabaje seriamente, no hay infraestructura. Este no es un problema solamente en Incucay, es un claro, problema nacional. Problema sanitario. O sea, si nosotros tenemos un accidente de tránsito en la ruta 7 y la ambulancia llegó 1 hora tarde, es difícil que esa persona, obviamente, la persona va a morir de cualquier manera, pero es difícil que sea un posible donante por muerte encefálica. Muy, muy difícil. Quiero decir con esto, y esto lo hemos visto, lo vemos a diario. ¿Por qué es así? Porque el sistema de salud está en emergencia. O sea, si uno va a la guardia de este hospital se va a dar cuenta de lo que pasa. Este es uno de los mejores hospitales, es un hospital que se trabaja a destajo, pero uno ve que se trabaja a destajo porque la demanda es altísima. Y otra cosa que ocurre es que cuando más, es una cosa que me la enseñó mi padre, cuando más respuestas uno da, más gente viene. Claro. Es obvio, claro. Porque claro. la gente va a ir al lugar donde le responden, donde le dan respuesta. Incluso prefiriendo, acá tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen obras sociales, pero prefieren venir acá. Sí, sí, sé que es así. Sí, pero prefieren venir aquí. Y bueno, y si prefieren venir aquí es porque se sienten que acá lo tratamos mejor. Bueno, eso es fundamental. Eso es fundamental. Te hago otra pregunta, y creo que acá más o menos ya está redondeada la idea. ¿Por qué es tan difícil conseguir órganos? Bueno, mira, es una buena pregunta. Es difícil, ustedes seguramente son alertados de estas situaciones cuando aparecen ese tipo de campañas a las cuales yo no me gustan para nada. Cuando yo veo esas campañas que dicen un corazón para... Sí, decime. Félix, te necesitan solo. Perdóname. Sí.